Buenas tardes a todos en diferentes horarios de diferentes partes del mundo. Iniciamos una nueva emisión de lo que son las cápsulas de tesis TI, Ciencia, Tecnología e Innovación. En esta oportunidad, como siempre, nos acompaña Fabiola Monge en esta colaboración con Alumni UPB. Fabiola. Saludo muy cordialmente a todos ustedes. Soy Fabiola Monge, directora de las redes Alumni del UPB. Esta es nuestra segunda entrega del ciclo de podcast que los hemos titulado Pasión por la Investigación. En este ciclo trabajamos colaborativamente con Karen Infantas de Genera Center. Le voy a ceder la palabra para que presente a nuestra invitada de lujo y comenzamos con nuestra entrevista. Adelante, Karen. Bien, muchas gracias. Con Fabiola estamos en podcast y conmigo nos vamos a ver por YouTube, donde en esta oportunidad tenemos a Gladys Bustamante Cabrera de La Paz, Bolivia. Es médico especialista en medicina interna, docente emérito de la UMSA. Ustedes, si alguien a nivel internacional, una de las universidades mejor ranqueadas de Bolivia en el ámbito público es la UMSA. Es PhD en Ciencias de la Vida y Bioética, PhD en Investigación Científica, Magíster en Psicopedagogía y Educación Superior en Desarrollo Local y Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos, experto acreditado Latinex en Escrito Científico, miembro de la Academia de Medicina, actual presidente del Comité Latinoamericano de Bioética del CIT y es miembro del Grupo Montevideo, ¿no? Realmente es extensísimo su currículum y también le vamos a pedir a nuestra invitada que resalte los aspectos que ustedes consideran que debe conocerla las personas que nos están viendo y escuchando. Querida doctora. Karen, muchísimas gracias. Fabiola, un placer estar con ustedes, el apoyar en esta importante iniciativa para los universitarios y, por qué no, para todos los docentes de nuestro querido país. Agradezco mucho la presentación. Yo creo que los títulos son varios, evidentemente, y creo que la necesidad de hacerlos hace también la necesidad de generar la producción que con ellos traen los títulos. Espero poder aportar con ustedes. El área de mi experticia en este momento es la bioética y la investigación. Sigo ejerciendo la función médica, pero por razones de pandemia ustedes sabrán que hay bastantes limitaciones para todo nuestro sector. Adelante con el tema, estoy dispuesta para colaborarlas. Muchas gracias, doctora. Y aquí viene la primera pregunta. Este tema, para los que están en YouTube, dentro de nuestra secuencia le hemos denominado la investigación científica y el punto de vista principal es el problema, ¿no? El problema, ¿por qué no investigamos? Entonces, nuestra primera pregunta para la doctora es, ¿cuál es la situación actual de la investigación en Bolivia y cómo podemos fomentarla, desarrollarla? Bien, la situación actual es bastante crítica. Yo creo que Bolivia se ha detenido en un proceso de investigación a tal punto de que no estamos generando conocimiento. Bolivia sí genera bastante información sobre lo que es artículos originales, pero que no tienen un impacto evidente dentro de la sociedad en general, mucho menos la nuestra. Si nosotros vemos algunas estadísticas, podemos evidenciar, por ejemplo, de que dentro del ámbito mundial existen áreas muy importantes de investigación que están centradas sobre todo en la región europea, Norteamérica. Y en Latinoamérica, Brasil probablemente es el país que más cara está sacando por la producción científica. Nuestro país tiene 421 documentos que se encuentran en literatura registrada en propiedad intelectual versus números mucho más grandes. En Brasil, por ejemplo, llegan a 84.887 producciones intelectuales por año. Este es un registro global que se tiene dentro de la OAIPO, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Interesantemente, Bolivia en su producción genera bastante documento científico que está centrado principalmente en el área de las ciencias biológicas y el área de la salud.
mientras que las demás áreas tienen un registro bastante bajo. Podemos ver también que lastimosamente no tenemos revistas para publicar dentro de nuestro país. Y creo que es uno de los puntos focales en los cuales los investigadores se enmarcan porque no tienen dónde publicar. Muchos de los investigadores además desconocen las características de una publicación que debe ser indexada, que debe ser valedera y que genere cierto grado de impacto. Bolivia está con 72 revistas en revistas bolivianas, que es el primer nivel que tenemos de registro. En Cielo solamente hay 38 y cada vez son menos, se van perdiendo las revistas. En Latindex tenemos 111, pero publicaciones en catálogos, versus la publicación y las publicaciones generadas en el Brasil, que tienen 6.972 catálogos. O sea, estamos a una distancia bastante grande de podernos comparar con otros países que sí tienen opciones de generar investigaciones y publicarlas, que es lo que nos interesa. Pero dentro de todo este panorama, nosotros también deberíamos analizar que no todas las investigaciones son escritas. Las investigaciones que mayor impacto generan dentro de las instituciones son los patentes. Y como ustedes pueden revisar en la literatura, las solicitudes de patentes en Bolivia son extremadamente bajas. Creo que la mayor cantidad de registros de patentes, que son las investigaciones aplicadas, se han realizado entre el 2016 y 2017. Lastimosamente quiero decir de que muchos colegas que sí han patentado permanecen con la producción patentada y no hicieron más. Y de pronto la caída es vertiginosa en la producción de patentes en Bolivia, pero además a todo ello se añade de que estos patentes no son producidos en Bolivia. Es decir, que si bien generamos investigación teórica dentro de las áreas sociales, que tiene un índice bastante interesante, llega a un grado de citas de 128 citas por autor, que es bastante interesante. Sin embargo, estas investigaciones que son sociales, las investigaciones teóricas, no generan un impacto real dentro de lo que es la producción científica propia de un país y de una institución, sino más bien la investigación aplicada, que es la que se traduce en los patentes. Y como decía bien, desde el año 2016-2017, los patentes han bajado en forma muy notable y la mayor cantidad de los patentes han sido registrados en el área de tecnología e ingeniería, pero pese a ello son bastante escasos. Dentro de todo este ámbito, también vale la pena mencionar de que si bien solicitamos patentes, los patentes que se registran y se solicitan son realizados más por bolivianos que viven en el extranjero que por bolivianos que radican en el país. ¿Por qué sucede esto? Porque lastimosamente no tenemos un fomento de la producción de las patentes, no tenemos un sistema en el cual estas patentes vayan a ganar llamémosle así, un valor productivo real para el país. De tal forma de que los países en Latinoamérica, y mucho más el nuestro, no tienen mucho interés en generar patentes porque realmente no les reditúa dinero, ni les reditúa un reingreso económico de la inversión realizada en el caso de ser producido. Entonces, con este panorama más la desinformación que existe sobre investigación en nuestros estudiantes y en nuestros profesionales, lógicamente no hay una motivación clara para poder investigar y mucho menos publicar. En ocasiones hay la intención de querer publicar en revistas de impacto, en revistas Q1, Q2, Q3, pero los costos para publicación son a veces inaccesibles. Llegan a veces hasta los 5.000 euros por publicación y en algunos casos también se cobran las revisiones. Entonces, cuando hay investigadores independientes, es difícil poder sostener una investigación productiva y aplicativa
para poder competir en revistas de este tipo. Una consultita aquí, doctora. Sí. En el caso del posgrado, generalmente los que son ya tesistas a nivel de maestría y doctorados, en algunas universidades se exige 2 publicaciones, ¿no? Tienen que ser 2 o más publicaciones en algunos casos que deben estar inscritas en revistas indexadas para salir, ¿no? Sobre todo en el nivel del doctoral. Sin embargo, no sé si usted nos puede dar un pantallazo. Por ejemplo, en otros países el título, el artículo puede ser hecho por el autor principal y otras personas, y el autor principal y, por ejemplo, su director de tesis o su tutor de tesis. ¿Cómo lo ve esta situación? ¿Eso podría aumentar nuestros indicadores? A lo mejor esta salvedad es aceptada por el CV. En realidad ahí hay que tomar varios aspectos. El primero que voy a tocar, el que mencionaste, Karen, es cierto que muchas instituciones solicitan 2, incluso hasta 3 publicaciones. Y si tomamos algunas universidades latinoamericanas, piden incluso hasta más publicaciones para poder acceder a un título, sobre todo de doctorado, de 3 a 5 publicaciones. Es cierto que piden que sean revistas indexadas, pero hay revistas indexadas y hay revistas indexadas. Hay revistas indexadas que no tienen impacto y hay revistas indexadas con alto impacto. Lo que nos interesa como institución y como país es la producción y la publicación en revistas indexadas de alto impacto, ya que las revistas de bajo impacto, muchas de ellas son incluso depredadoras. En vez de favorecer al puntaje del país, va deteriorando el puntaje y el ranking de la institución y del país. Ahora bien, ¿qué hacen los tesistas? Los tesistas buscan cualquier revista, sea nacional o una revista extranjera de poco impacto y que les recibe el artículo, mejor si es de manera gratuita, ya que como tesistas rara vez acceden a revistas que sean de muy alto impacto porque el costo es alto, más el costo de su maestría o doctorado, no llegan a cubrir los costos de ambas situaciones. Entonces, ahí nace otro problema, la parte ética. No es ético que un tutor de tesis, no es ético que un director de un instituto sea titular de un artículo del cual no fue parte. Simplemente ellos cursan como revisores y deberían estar en el área de agradecimientos. Esa es la parte ética correcta. Es decir, que si hay una norma institucional que indica que el tutor, el director de carrera o el rector deba ser autor de una obra, está cometiendo un acto muy serio que viola la ética de lo que son las publicaciones científicas. El único autor es el estudiante o el graduante que está desarrollando la tesis. Y si hizo el trabajo con varias personas, se registra en el orden en el cual contribuyeron estas personas en el artículo. Muchas revistas sí piden cuál fue la contribución de cada persona en cada caso. Pero hay un elemento más que no se toma en cuenta dentro de las investigaciones, sobre todo en el país, que sí estamos nosotros trabajando durante muchos años en la Universidad Mayor de San Andrés, y es un elemento que trabajan todas las universidades en el exterior, que es la participación de los comités de ética de la investigación en la revisión de los protocolos de investigación. Es en ese momento que la Comisión de Ética de la Investigación determina cuál es el grado de participación de cada uno de los autores y, lógicamente, el conocimiento y la pertinencia de cada autor en el manejo de una investigación dada. En otras palabras, quiero explicarle de la siguiente manera. Si hago una investigación social y de pronto participa en esa investigación social un médico, el médico tiene que tener una justificación de su participación y cuál va a ser el aporte en esa investigación social. Muchas veces, si nuestros colegas hacen esto, hacen intervenir a varios compañeros, amigos,
en investigaciones en las cuales no han hecho ningún aporte y los colocan solo porque son amigos. Pasa la investigación porque nunca un comité de ética lo revisó. Pero cuando llega una revista indexada sobre todas las investigaciones de carácter social, le van a pedir el aval ético de un comité de ética de la investigación que debe ser un comité neutro. Existe en nuestro país el Comité Nacional de Ética de la Investigación. Nosotros tenemos un Comité de Ética de la Investigación de la UMSA, que es multidisciplinario y transdisciplinar, y también existe un Comité de Ética de la Investigación en Chuquisaca. Lastimosamente, los comités de Cochabamba y Santa Cruz han sido los que más debilidad han mostrado al respecto. Y lógicamente sería interesante el invitarlos a crear comités de ética dentro de cada departamento para favorecer las investigaciones locales. ¿Y por qué digo de cada departamento? Porque un comité nacional revisa todas las investigaciones nacionales, multicéntricas, etcétera, pero por supuesto sobrepasa a veces la capacidad de los miembros de revisar en el tiempo prudente las investigaciones que se han propuesto. Sin embargo, se ha obviado a los comités de ética de la investigación dentro de este proceso y cuando llega un artículo, una revista de interés, piden el aval ético o solicitan la norma ética y lógicamente no la tienen porque nunca la realizaron. Y esto es motivo de rechazo de una investigación que puede ser muy importante. Gracias doctora por este tema, porque justamente estábamos hablando de las dificultades que tienen, por ejemplo, los que quieren hacer tesis a nivel de maestrías, en el tema de encontrar revistas indexadas por la falencia, ¿no? No sé, Fabiola, si Sí, por favor, yo tengo unas cuantas consultas para la doctora, muy interesante todo lo que nos ha planteado. Quisiera que usted nos comente, doctora, qué recomendaciones daría a los investigadores que están con sus proyectos o incluso sus tesis en espera. Primero hay que definir muy bien quiénes van a ser los evaluadores de las tesis y cómo van a evaluar las tesis. Es otro punto neurálgico dentro de las universidades, el hacer comités de evaluación que no tienen puntos concretos de evaluación. Pedir a las autoridades el apoyo permanente para este grupo de cursantes porque hay un alto nivel de deserción en la presentación de tesis en todas las universidades del país y en todos los niveles del conocimiento. Y solicitarles a los estudiantes que no declinen y lógicamente el elegir adecuadamente a quién va a ser su tutor. Su tutor no tiene que ser un experto en el tema, solamente tiene que ser una persona que además de la experticia en el tema de investigación, de la línea de investigación, sea un experto en investigación, que a veces es difícil encontrar. Muy bien, hay que seguir con las instrucciones y las directrices que nos está dando todos los que estamos en este camino de la investigación, creo que son muy importantes. Doctora, una pregunta y última que le planteo. ¿Cómo usted considera que podrían mejorar las condiciones de los investigadores en Bolivia? Ha comentado usted que no hay muchos incentivos, alicientes y condiciones. ¿Qué es lo que usted propondría en esta situación? Es bien difícil responder su pregunta porque la mayor parte de las investigaciones, sobre todo aplicadas, requieren grandes cantidades de inversión económica para que sean realmente importantes y productivas. Sin embargo, las investigaciones sociales y las investigaciones de todas las áreas de humanidades pueden realizarse con mucha creatividad y con muy bajos recursos. Lo primero para todos los miembros que quieren hacer algún documento de investigación y sobre todo a los estudiantes que se insertan en investigación es definir claramente qué línea de investigación van a responder o van a conocer o quieren aplicar. Esta línea de investigación tiene que estar definida por las instituciones educativas idealmente y obviamente por el Estado.
Lastimosamente, si vamos por la parte final, en el Estado no tenemos un organismo regulador de las investigaciones, por lo tanto, las líneas de investigación están a libre albedrío. Entonces, vamos a amarrar y un poco nos vamos a regir a lo que digan las instituciones de educación superior. Ahora bien, las instituciones de educación superior debieran ser muy coherentes en el momento de coordinar el modelo investigativo que van a impartir a sus graduantes. Lastimosamente, también acá los docentes pecamos en lo siguiente. Cada docente tiene una forma de investigar y en ocasiones les damos a los estudiantes muchas formas de investigar y lo único que hacemos es confundirlos. Deberíamos seguir una escuela investigativa, máximo 2, sea por áreas, para que todos hablemos el mismo idioma, incluso los estudiantes, y también las evaluaciones estén a la par de ese idioma. Si logramos hacer eso, por lo menos vamos a empezar a iniciar investigaciones que sean racionales y ordenadas. Una vez que se generan estas investigaciones, hay que fomentar la publicación. Deberíamos fomentar la existencia de nuestras revistas. Deberíamos crear revistas de alto impacto propias donde podamos publicar a bajo costo o sin costo, buscar revistas de acceso abierto, hacer redes como las que se pretende trabajar de investigadores, hacer investigación conjunta con otras universidades y abrirnos a las investigaciones inter y transdisciplinares. Romper un poco el paradigma de que la investigación debo hacerla solamente yo en mi área y nadie más puede intervenir. Ya la participación a estas alturas del conocimiento debe ser inter y transdisciplinar. Caso contrario, nuestro futuro está siempre quedar rezagados, mientras los países que están cercanos a nosotros están en un ritmo diferente. Pero tenemos otro problema también, ¿no? Que en el momento de registrar nuestra producción intelectual o patentes, estamos como que huérfanos en una adherencia latinoamericana en la cual Bolivia no está, que es el PROSUR. Bolivia es el único país de Latinoamérica que no se encuentra dentro de un convenio interpaíses para un registro, sea de patentes o de producción intelectual, que sea compartida. Es decir, que yo registre en Bolivia y mi registro sirva en el Brasil, Perú, etcétera, como sucede en la Unión Europea. Todos los países alrededor nuestro han trabajado en el PROSUR. Bolivia es el único país de Latinoamérica que no está. Es decir, que si quiere patentar algo, por ejemplo, debe hacerlo en cada uno de los países, lo que aumenta costos de manera impresionante. Mientras que en el Brasil, por ejemplo, ellos registran y su patente sirve en todos los países que están adheridos al PROSUR. Deberíamos trabajar en políticas, deberíamos reorganizar todo lo que es investigación en las universidades y sobre todo pensar ya muy seriamente que la investigación y desarrollo no es la quinta rueda del carro, sino que es la primera rueda del carro en la cual nosotros deberíamos estar montados y empujar para que nuestras instituciones universitarias y el país puedan salir adelante. Muchísimas gracias, doctora. Antes de terminar, por favor, sus palabras de ánimo para todas las personas que están en el camino. ¿Qué es lo que usted quiere decirnos? Por favor, yo en primera fila escuchándola. Para nuestros jóvenes, con los que sí voy a empezar, que definitivamente son los que deben modificar el pensamiento. No bajen la guardia, no es difícil. La buena noticia es de que un boliviano salió como mejor investigador en Latinoamérica, evaluado por pares extranjeros, un joven investigador que sí ha dado la cara por Bolivia, el único participante de Bolivia y el único que ganó un concurso latinoamericano de esa magnitud. Entonces sí podemos hacerlo, podemos trabajar, es empeño, es esfuerzo, es tiempo. Y a los docentes, rompamos nuestro paradigma clásico y entremos a un estado de modernidad educativa, haciendo de que los estudiantes investiguen desde los primeros años.
para que la investigación sea natural y no sea la crisis que es al momento de ejecutar y presentar los proyectos. Generemos trabajo conjunto. No necesitamos ser amigos, necesitamos ser colegas, necesitamos ser investigadores y necesitamos ser proactivos. Tenemos profesionales excelentes en todas las ciudades de nuestro país. Lo único que tenemos que hacer ahora es trabajar conjuntamente y arrastrar a nuestro material humano, que es lo más importante, a nuestro capital humano, que son los jóvenes. Adelante, chicos. Muchísimas gracias. Karen, por favor, tus palabras de cierre. Gracias a todos. Fabiola nos está acompañando y nos va a acompañar por el podcast y nosotros vamos a tenerla en presencia a Gladys Bustamante, a la doctora Gladys Bustamante por YouTube, por nuestro canal de YouTube. Y quiero agradecer a la doctora y a Fabiola porque no se olviden que estamos en este tema de cómo la investigación clásica, la investigación de metodologías y demás, necesariamente es un input para la innovación. Si realmente una empresa o un profesional, como yo lo conozco y les digo siempre al consultor como un proveedor de conocimiento, queremos ir a las grandes ligas, entonces va a tener que analizar las investigaciones que están haciendo en la frontera de la aplicación. Porque si no vamos a condenar a hacer lo mismo siempre, porque hay personas que creen que están innovando, pero en realidad eso que ustedes dicen que ya está innovando, ya hay personas que lo trabajaron, ya hay personas que lo han visto, contactarlas, ahí está con lo que decíamos con la doctora Gladys, es si yo estoy en el ámbito de por ejemplo, lo que estamos queriendo hacer con la red, en una ODS de salud y quiero hacer un proyecto, quiero hacer un servicio en este tema de salud, entonces yo me contacto con una red, busco quién ya es un experto, quién ha publicado y lo puedo invitar a generar algo que nos pueda llevar al siguiente nivel, el de pasar de la investigación, la publicación, la patente, a la real transferencia de conocimiento hacia la realidad y hacer cambios de impacto en nuestra sociedad. Entonces, muchas gracias a las dos por su presencia y nosotros nos despedimos desde la parte del canal de YouTube y ya les estaremos comunicando nuestros próximos invitados. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Permiso.